Hola a todos y bienvenidos una vez más a una tutoría. Está muy completa sobre histología de las gónadas. Esta es la tercera de 4 tutorías. Si no han visto las otras dos, los invito a que vayan y las miren. De hecho, les voy a dejar en la descripción de este video las otras tutorías para que pues, vayan y las miren y se tomen el curso completo de endocrinología. Mi nombre es Willington Erazo, pero pueden decirme Will. Entonces, iniciemos entonces con la histología del ovario. Entonces, acá tenemos nuestro sistema reproductor femenino y acá está el ovario, como lo podemos ver aquí, más o menos de 3 centímetros de diámetro y 1 centímetro de ancho. En la periferia del ovario se encuentra la cápsula de tejido fibroso que recubre el ovario, ¿sí? Inicialmente pues es un epitelio cuboide simple o también lo conocemos como cúbico, ¿sí? Cúbico simple. De hecho, este epitelio cuboide es un epitelio que en la literatura se describe que es un epitelio germinal, ¿listo? Y luego debajo del epitelio cuboide simple tenemos algo muy importante que se llama la túnica albugínea. La túnica albugínea es una capa de tejido conjuntivo fibroso, ¿sí? Que va a envolver y va a proteger el ovario y por ende pues va a proteger el folículo ovárico, ¿cierto? Que hemos venido mencionando a lo largo de estas tutorías de gónadas. Y luego ya encontramos al estroma, que es un tipo de tejido conectivo que se encuentra pues en todo el ovario. Bueno, ahora, dentro de los ovarios vamos a encontrar 3 estructuras importantes. Entonces, hacia la periferia encontramos a la corteza ovárica y de forma interna podríamos decir que de forma centrada encontramos a la médula ovárica, ¿sí? Y conectando con la médula ovárica encontramos el híleo, ¿listo? Aquí en la corteza van a estar ubicados los folículos ováricos. Aquí en esta imagen los podemos evidenciar. Y recordemos que un folículo pues es una célula sexual que pasa por diferentes estadios. Aquí vemos un folículo y su respectivo ovocito, ¿cierto? Y la corteza está llena de tejido conectivo. Y este tejido conectivo contiene fibras de colágeno, fibroblastos, células de la túnica albugínea y otros componentes de la matriz extracelular. Y además pues están los cuerpos lúteos que se van a encontrar acá con la corteza, ¿cierto? La médula ovárica está compuesta también por tejido conectivo fibroelástico, laxo, y pues contiene numerosos vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios, que entran y salen del ovario por una zona denominada ilio. Ahora, los vasos sanguíneos que salen de la médula ovárica también irrigan la corteza ovárica y por estos vasos sanguíneos es por donde se transportan las hormonas que van siendo recogidas pues desde la corteza, ¿cierto? Histológicamente el ovario tiene 3 zonas importantes, entonces la corteza, la médula y el híleo. ¿Listo? Bueno, acá tenemos un corte histológico en donde podemos apreciar un poco más claro 2 zonas del ovario. Entonces, acá vemos cómo desde forma centrada se encuentra la médula y hacia la periferia se va a encontrar la corteza en ambos lados. ¿Listo? Bueno, en cuanto a los folículos ováricos, por aquí podemos ver la corteza y los estadios de los folículos. Entonces, en el feto tenemos los folículos primordiales, que los hemos hablado antes. Entonces, los folículos primordiales, que son estos que vemos aquí, van a estar formados por un ovocito primario, que está de color azul. Luego, ese ovocito primario, pues va a tener un núcleo prominente, que va a ser una célula redonda y este ovocito genera una zona pelúcida que es una capa de glicoproteínas, ¿listo? Y después de la zona pelúcida, el ovocito forma una monocapa de células foliculares aplanadas. Y son planas porque pues aún no se convierten en cúbicas. Entonces son células bien aplastaditas que posterior serán células foliculares cuboides. Y como hasta ahora es una monocapa, pues por eso se dice que forma hasta ahora la pregranulosa, ¿sí? Recordemos que un ovocito pues, es una célula germinal femenina en un estado temprano del desarrollo en la etapa de la ovogénesis. ¿Listo? Bueno, observemos que ya tenemos un folículo primario que se divide en 2 estadios. Entonces, un folículo primario en monocapa, ¿sí? Y un folículo primario multilaminar. ¿Y qué sucede?
Pues que el folículo primario, sus células se van a convertir de planas a cúbicas, que ya son un poquito más altas, más prominentes, y en este punto tenemos una capa de células de la granulosa cúbicas, ¿sí? Que posterior van a empezar a formar varias capas de células cúbicas, de tal manera que ya no va a haber una sola capa, sino que va a haber más de una. Entonces vamos a tener una, dos, tres capas, ¿sí? Entonces van a ser folículos primarios multilaminares porque tienen varias láminas de esas células cuoides y su zona pelúcida que ya habíamos mencionado, ¿sí? Y ahora sí pasan a llamarse células de la granulosa. Entonces, ya digamos que yo lo asemejo a granitos, como para recordar, ¿sí? Y ya en este punto, cuando es un folículo primario multilaminar, se forma algo que se llama la teca folicular. Entonces, las células de la granulosa liberan sustancias señalizadoras llamadas moléculas de señalización y en respuesta a estas moléculas se forma la teca, pero este proceso lo explico pues, un poquito más adelante. ¿Listo? Esta teca folicular es meramente tejido conectivo altamente vascularizado y esta teca también contiene células con funciones pues, endocrinas. Ya más adelante veremos que la teca se clasifica en interna y externa que generan la producción de hormonas precursoras como pues, los andrógenos. Bueno, una pequeña aclaración aquí. En la tutoría de anatomía veíamos que existía un folículo temprano, ¿sí? Y algunos libros en la literatura lo mencionan como folículo terciario, ¿sí? Otros lo llaman folículo central, otros libros lo llaman folículo secundario avanzado o folículo secundario antral, ¿sí? Eso ya depende más de la fuente que usen en su universidad o donde estén realizando el estudio pues, sobre el tema. Sin embargo, utilizan el término antral para describir un estado avanzado del folículo secundario cuando se ha formado una cavidad llena de líquido llamada antro, ¿sí? Dentro de las capas de las células de la granulosa. Bueno, este es el caso. Entonces aquí tenemos un folículo secundario, el cual está formando una nueva zona y es el antro. ¿Qué pasa a ser un folículo secundario avanzado? Porque ya este folículo secundario presenta pues un antro, ¿cierto? Cuando uno habla de antro en otros contextos, pues uno habla de un sitio en el que la gente toma, baila, conoce a otra gente, ¿sí? Pues este antro también es un espacio lleno de líquido. Entonces veamos un poco sobre cómo se formó ese líquido y qué células lo conforman. Bueno, las células de la granulosa que rodean al ovocito en desarrollo se multiplican activamente, formando muchas capas, que pueden ser más o menos entre 6 y 7 capas. Esto hace que este aumento en el número de células del folículo, pues también aumente su tamaño, ¿cierto? Entonces, a medida que las células de la granulosa se multiplican, comienzan a formarse espacios internos dentro del folículo y estos espacios eventualmente se funcionan para crear la cavidad antral. Cuando ya se forma la cavidad antral, las células de la granulosa que ahora rodean esta cavidad antral más la teca folicular, ¿sí? Van a llenar de líquido a esta cavidad antral. Entonces, las células de la granulosa producen hormonas sexuales esteroides, como el estradiol, que es una forma de estrógeno, ¿cierto? Ácido hialurónico, que le va a dar pues, viscosidad al medio de esta cavidad antral, del líquido. Y las células de la teca, en particular la teca interna, produce andrógenos en respuesta a la estimulación de la hormona luteinizante, la LH, ¿sí? Y la teca interna pues también es responsable de la producción de la androstenediona y la testosterona, aunque pues la testosterona es en muy bajas cantidades, ¿sí? Estas células pues también producen proteínas plasmáticas, enzimas, toda esta producción pues es lo que forma el líquido antral, ¿listo? Bueno, entonces ya habiendo comprendido pues un poco la formación del antro, hagamos un resumen de todo lo que se ha formado hasta ahora en este folículo ovárico. Entonces partimos del ovocito primario con su respectivo núcleo. El ovocito contiene una membrana plasmática ovular, ¿sí? Que es una capa de lípidos y proteínas que rodea el citoplasma del ovocito y lo separa pues del medio extracelular, ¿sí? Que la vemos de color violeta intenso.
Luego de color rosado pues está la zona pelúcida, que es una capa de glicoproteínas que rodea al ovocito, ¿sí? Luego una corona radiada, que es una capa de células que son las mismas células de la granulosa, y esta corona rodea la zona pelúcida y pues por ende al ovocito. Luego está el antro, que contiene líquido, y ya sabemos que contiene ese líquido, ¿sí? Luego el cúmulus o purus, o también se le conoce en español como cúmulo o óforo, ¿sí? Y es un cúmulo de células y también pues está formado por células de la granulosa. El cúmulo óforo es el responsable de la producción de los factores de crecimiento que posterior harán que el ovocito madure. Este cúmulo óforo es el que se va a anclar y a conectar a la corona radiada con el resto de las células, y cuando ocurre la ovulación en el ciclo menstrual, lo que abundan las mujeres es el ovocito y la corona radiada, ¿sí? Entonces son esos dos tipos de células. Y ya en color morado evidenciamos la granulosa y vemos que es gruesa, es decir, ya contiene varias capas de células. Y finalmente, en esta parte donde vemos que esta estructura de células es como de color hematoxilina y eosina, pues queda la teca folicular, que se va a dividir en teca interna, ¿sí? Porque está en proximidad a la granulosa, y una teca externa que ya queda pues un poquito más afuera. Bueno. Ahora pasemos a las células de la teca. Por acá, si nos acercamos, eh, ya no a las células de la granulosa, sino a las células de la teca, como lo decía, vemos que hay dos tipos de teca. Entonces, una teca interna, que es muy vascular, y las células de la teca interna secretan androstenediona, y ustedes dirán, ¿pero por qué pues forman andrógenos? Pues resulta que esta androstenediona es convertida en andrógenos, ¿sí? Por las células de la granulosa, y así es como se produce pues los estrógenos. Y la teca externa es más fibrosa, contiene músculo liso que posterior se fusiona gradualmente con el estroma, que ya sabemos que es un tejido conectivo. ¿Listo? Ahora pues acá hagamos un resumen histológico sobre el ovario. Entonces, así es como se ven los folículos primordiales, el ovocito primario con su núcleo y la zona pelúcida, ¿sí? Un folículo primario unilaminar o también en monocapa, ¿sí? Por acá un folículo primario multilaminar y finalmente un folículo secundario antral completo. Entonces, por acá el ovocito, por acá está el núcleo, por acá la membrana plasmática ovular, por aquí la zona pelúcida, por acá está la corona radiada, el antro, la granulosa, el cúmulo oóforo, la teca interna y la teca externa. ¿Listo? Bueno, ahora sí pasemos a la histología testicular. Entonces, por aquí tenemos a los testículos, por acá está el epidídimo en la parte superior, que es un montón de conductos en los cuales migran los espermatozoides, por aquí está la red testis, y también tenemos las glándulas accesorias como las vesículas seminales y la próstata, que liberan fluido seminal, que está lleno de nutrientes, que lubrica y pues que recordemos que es alcalino, ¿cierto? Bueno, perfecto. Aquí vemos cómo el testículo está también cubierto de una túnica albugínea, ¿sí? Como en los ovarios. Y esta túnica albugínea es una cubierta fibrosa de los testículos compuesta por haces de tejido conectivo fibroso blanco, ¿sí? Y parte de su función es que divide a los testículos en lóbulos, y esos lóbulos están llenos de túbulos seminíferos, más o menos de 1 a 4, y ahí dentro de esos túbulos seminíferos es que se forman los espermatozoides. Bueno, este es un corte histológico, así se ve un testículo y así se ve la túnica albugínea, ¿sí? Como les mencionaba, es un tejido conectivo fibroso, así se ve el epidídimo, ¿sí? Donde se entrenan los espermatozoides. Aquí vemos los lóbulos en forma de pirámide y están separados por septos de tejido conectivo que se extienden hacia adentro desde la cápsula, ¿sí? Y así se ven los túbulos seminíferos
que se encuentran dentro de esos lóbulos, y recordemos que cada lóbulo contiene entre 1 y 4 túbulos seminíferos, y estos túbulos se encuentran muy enrollados, revestidos por un epitelio germinal, que es un lugar de producción pues, de esperma. Y los túbulos seminíferos contienen células de Sertoli que sirven para dar soporte y nutrición a las células germinales que están en desarrollo dentro de este túbulo seminífero. Y además de estas células de Sertoli, también hay diversas células que pues ya veremos en unos momentos. Bueno, en cuanto a las células germinales, dentro de ese túbulo seminífero, hablemos de las células germinales en el proceso de la espermatogénesis, ¿sí? Entonces, tenemos varios tipos de espermatozoides. Tenemos espermatocitos primarios y secundarios. Ellos son células producto de la meiosis. Digamos que no es un tema que vamos a ahondar en este momento, pero los espermatocitos primarios son producto de la meiosis 1 y los espermatocitos secundarios son producto de la meiosis 2, ¿sí? Por acá se encuentra la espermatogonia, que es la misma célula germinal sexual, por eso se dice que es una célula madre, ¿sí? Porque dará origen a los futuros espermatozoides, que por cierto en las mujeres pues se llama ovogonia, ¿sí? Y esta célula se encuentra en la periferia del túbulo, contiene núcleos grandes y redondos con un citoplasma que describe la literatura como más pálido. ¿Listo? Y esta espermatogonia pasa a ser un espermatocito primario, que luego será secundario, luego a una espermátida y finalmente, pues en un espermatozoide, ¿cierto? Ya cuando ellas van migrando hacia el centro, van adquiriendo forma hasta que tienen su forma pues definitiva. Entonces ya tiene la cabeza, el cuello, la cola, como es la estructura de un espermatozoide. Aquí encontramos el lumen del túbulo y aquí en el lumen terminan los espermatozoides que ya han sido formados previamente. Bueno, hablemos un poco acerca de la formación de los gametos masculinos o espermatogénesis. Acá lo podemos ver un poco más de cerca. Entonces, inicialmente los espermatozoides son células redondas sin cola, como cualquier otra célula, que son las espermatogonias, ¿cierto? Que posterior pues pasan a ser espermatocitos, ¿sí? Formando una espermatida temprana, la cual aún contiene un núcleo grande, luego pasa a ser una espermatida tardía, que genera un núcleo puntiagudo y pequeño, hasta que se convierte en un espermatozoide completo pues, con todas sus partes. Pero ojo, porque pues ellos aún no son funcionales, ¿sí? De acá deben hacer un recorrido al epidídimo y entrenarse, y allá es donde quedan totalmente funcionales. ¿Listo? Y también los túbulos seminíferos tienen las células de soporte que mencionamos, las células de Sertoli, que son grandes, cilíndricas, con un núcleo eucromático y un nucleolo que es muy prominente. Y su función pues es dar soporte nutricional a los espermatocitos que están en desarrollo, y además secretan un complejo de proteínas llamadas inhibina y activina que funcionan en un feedback, es decir, la activina pues aumenta la biosíntesis y la secreción de la hormona folículo estimulante, es decir, la FSH, mientras que la inhibina regula a la baja la síntesis de la FSH, es decir, inhibe la secreción de la FSH. Bueno, y pasamos por acá a las células de Leydig, y las células de Leydig son un tipo de células presentes únicamente en los testículos y se encuentra en el tejido conectivo, o también se conoce como intersticio, ¿cierto? Entre los túbulos seminíferos. Entonces aquí es donde se encuentra. Su citoplasma pues ya no es basófilo, sino que es eosinófilo. El núcleo es redondo, la célula puede ser larga, redonda o de forma poligonal. Y pues estas células producen testosterona, que es la hormona que generan características sexuales masculinas. ¿Listo? Y para finalizar, por acá dejo este túbulo seminífero para que pues ustedes ubiquen las partes respectivas que habíamos mencionado anteriormente. Bueno, y por acá el testículo con la ubicación de la red testis, que se vacían en un laberinto anastomosado revestido por un epitelio cúbico simple o columnar, ¿sí? La red se encuentra dentro del mediastino testicular
y está formada por conductos que recogen los espermatozoides de los túbulos seminíferos y los transportan hacia los conductos eferentes, que son pues, los de salida. ¿Listo? Y bueno, acá hay un breve resumen acerca de las células ováricas y las testiculares en estas dos imágenes. Entonces acá está el ovario, aquí están los folículos primordiales, que posterior serán folículos primarios, ¿sí? Que generan un folículo secundario, el cual ya genera un antro. Acá vemos ese mismo folículo secundario antral, o ya ustedes decidirán cómo se los enseñan, así como folículo antral, folículo terciario temprano, bueno, en fin. Y el cual pues ya genera definitivamente el folículo maduro o folículo de Graf, el cual pues es el que va a generar el ovocito, la liberación del ovocito, ¿sí? En el proceso de, pues, de la ovulación. ¿Listo? Y por acá están las células testiculares. Aquí vemos la organización, entonces aquí tenemos las células de Sertori, que por lo general se encuentran en la periferia. Luego están las espermatogonias, que luego son espermatocitos primario, se convierten en espermatocitos secundarios, luego en espermátida y finalmente pues en espermatozoide, ¿sí? Que como les decía, ellos aquí no están totalmente funcionales, ellos deben ir a madurar al epididimo, ¿listo? Y pues esto se encuentra en el túbulo seminífero, ¿listo? Y esto ha sido todo pues en esta ocasión. No se les olvide suscribirse, darle like al video. Los espero en la siguiente tutoría sobre la fisiología y una correlación de las gónadas. ¿Listo? Entonces les mando un abracito para todos.